Una instancia de toma de decisión para definir la protección que habría que darle a un periodista o a un defensor o defensora. En esa instancia, que se llama Junta de Gobierno, participan 9 personas representando o a instituciones o a los defensores y defensoras. Son 4 representaciones oficiales: la Secretaría de Gobernación, de la cual depende el mecanismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República. Hay una instancia autónoma, que es la representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y 4 representantes de sociedad civil, 2 periodistas y 2 defensores o defensoras de derechos humanos. Yo soy parte de estos 4 que participan en la Junta de Gobierno, con otros 2 compañeros y una compañera dedicados también a la defensa y a la libertad de expresión. ¿Cómo se llega al mecanismo? Cuando un defensor o una defensora o un periodista tiene una amenaza, ha recibido una agresión, está viviendo una situación de hostigamiento, puede recurrir, comunicarse con el mecanismo. Ahora les voy a dar las vías de comunicación y expresar, describir cuál es la situación de riesgo, qué está pasando, si es que ya tuvo una amenaza, si no la ha tenido, toda la información posible. Con esa información, que es muy sencilla, es simplemente describir lo que se está viviendo, dónde, de qué manera, cuándo, si hay una hipótesis de quién podría estar originando esa agresión, importa. Esta información la recibe un primer equipo que recibe los casos y hace una primera evaluación, revisión de la situación de la persona con la información que le da, con aquella que pueda conseguir en medios de comunicación, en otras vías, y en un plazo de 3 horas tiene que determinar la situación de riesgo, para si es un riesgo inminente que pueda suceder ya y por tanto haya que poner medidas inmediatas a la persona, o es un riesgo pero no inminente, existe y hay un tiempo para hacer un estudio más a profundidad. Entonces ahí se determina. Si este grupo de trabajo determina que la persona tiene un riesgo inminente, está obligada a darle medidas de protección inmediatas, ¿no? Esas medidas de protección tienen que suceder en las horas siguientes. ¿Qué tipo de medidas pueden ser? Pues desde sacar a la persona del lugar a donde está, desde ponerle protección, desde darle un medio de comunicación. Hay una larga lista dependiendo de las circunstancias. Una vez que esto ha sucedido, pasa a un segundo equipo, que es el equipo que se llama de evaluación de riesgo. Este equipo, ya con más tiempo, hace una visita al defensor o la defensora o al periodista en su lugar de trabajo, ve dónde está, en qué circunstancias desarrolla su trabajo, ve su casa, sus oficinas, habla con sus compañeros de trabajo, ve sus recorridos que tiene que hacer con motivo de sus tareas, y con todo esto va a hacer una evaluación de riesgo, determinar qué tipo de riesgo, cuál es el origen, qué tan alto y qué tan grave es el riesgo, qué tanto el posible agresor puede materializar esas agresiones o no, y a partir de eso se va a hacer un programa de protección a las personas. Y entonces este estudio de riesgo es el que llega, se estudia y se discute por la Junta de Gobierno, la que determina el tipo de medidas que se le van a dar a la persona. Y esta persona se le van a dar estas medidas por un plazo, 6 meses o 1 año, y cuando pase ese periodo va a tener que volverse a hacer una nueva evaluación de riesgo para determinar si las medidas siguen, cambian, se incrementan porque ha crecido el riesgo, o disminuyen si han mejorado las circunstancias. Y las medidas pueden ser, otra vez, puede ser protección personal, vehículo, protección a la casa, protección a la institución, chapas de seguridad, circuito cerrado de televisión, aquello que permita garantizar la vida y la integridad y las condiciones de trabajo de la persona. Este es básicamente, en términos muy, muy generales. Pero ¿por qué me parece importante que ustedes conozcan que existe el mecanismo? Para que lo tengan como una posibilidad y opción de protección. Evidentemente el mecanismo no resuelve todos los problemas, eso hay que ser muy claro. Es una herramienta, es una ayuda
que uno puede considerar en un momento dentro de las necesidades de protección. Ya decía yo, ¿cuáles son las vías de comunicar? Si yo estoy en riesgo, ¿a dónde me dirijo? Una puede ser a través del correo electrónico. El correo electrónico es mecanismo@segov.gov.mx. Lo repito, mecanismo@segov.gov.mx. Y hay dos teléfonos, un teléfono fijo en la Ciudad de México que es 55 52 09 88 00, extensión 30863, lo repito, 55 52 09 88 00, extensión 30863, y un celular que funciona las 24 horas del día, los 365 días, para situaciones de emergencia, y es el 55 45 54 82 33. Entonces, este es un recurso que sin duda importa que los defensores, las defensoras y los periodistas sepan que existe, y que es una respuesta a la obligación que tiene el Estado mexicano de proteger a los defensores, a las defensoras y a los periodistas. Y digo dos cosas y con eso termino. En el último tiempo, este mecanismo ha venido tratando de mejorar la calidad de su trabajo. Uno de los resultados que ha tenido es el que ya se ha empezado a hacer que estas evaluaciones de riesgo puedan ser, dependiendo de las circunstancias de los solicitantes, de tres tipos. La individual, es decir, una persona individual que requiere la protección; el caso para defensoras mujeres o periodistas, una metodología más específica para mujeres; y una tercera que es una metodología colectiva, cuando el grupo agredido no es una persona individual, sino una organización, una comunidad, un grupo. Entonces hay una metodología para hacer la evaluación de riesgo más como grupo y para proponer medidas también de esa naturaleza. Y la otra es que más recientemente el mecanismo ha empezado a tratar de hacer trabajo de prevención. Todo esto, lo que les he dicho, es un trabajo reactivo, es decir, primero hay un defensor o defensora, un periodista en riesgo, que va y toca la puerta del mecanismo y se inicia el proceso. Pero a partir de la segunda mitad del año pasado empezó a hacerse un trabajo preventivo. Hay un equipo ahora dedicado a la prevención que ha hecho dos cosas. Uno, empezó en octubre del año pasado una alerta para periodistas en Veracruz y un plan de acción preventivo para periodistas. Y hace un par de meses el mecanismo recibió una solicitud de un grupo de organizaciones de Chihuahua, de organizaciones defensoras de derechos humanos, planteándole el que pudiera también emitir una alerta para el Estado de Chihuahua. Esa todavía no se da, estamos ahora en un proceso de elaborar el diagnóstico para determinar si se determina una alerta para periodistas y para defensores y defensoras en Chihuahua, y también elaborar un plan de acción de carácter preventivo. Bueno, pues ojalá que esta breve información les pueda ser de utilidad, insisto, como un recurso más que pueden ustedes tener y usar en la necesidad de las circunstancias, el riesgo y lo que a partir de su consideración puedan creer que resulta lo más útil para proteger su vida y su integridad, que creo que es lo fundamental y es una de las obligaciones principales que debe cumplir y satisfacer el Estado. Pues muchas gracias.